El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña de nuevo el hermano Julio Cortés. Julio, qué bueno estar juntos otra vez en Eleva tu Visión, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, hermano, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y compartiendo aquí algo para la gente del Señor. Pues es la pura verdad, creo que hemos sido bendecidos en estos momentos juntos de compartir, pero como anunciamos desde la semana anterior, hoy estaremos examinando la Sagrada Palabra de Dios para ver qué nos dice el Señor, qué nos dice la Biblia acerca de una de las celebraciones que cada año adquiere más auge a nivel del mundo occidental, y es el tema de Halloween. Y vamos a ver que está enlazado con varias otras celebraciones, pero les quiero decir, no será un estudio exhaustivo de cada detalle y elemento de esa fiesta pagana. Más bien, queremos hacer un llamado admonitorio a todo el pueblo verdadero de Dios, para que no tengamos nada que ver con esa celebración pagana. Pero veremos también al final del programa que Dios se mueve en los entresijos de la historia para gloria de su nombre. Y solo quiero, antes de entrar en materia, quiero avisarle a nuestro público que ya estamos nosotros con un canal de Eleva tu Visión en la página de internet YouTube. Ustedes entran a YouTube y es únicamente si ustedes tienen acceso a internet. Nosotros si les recomendamos, si no tienen acceso, perfecto, es muy bueno no tener el acceso, pero si tienen acceso, busquen en YouTube Eleva tu Visión y ahí van a aparecerles una serie de programas. Nuestra idea es subir todos esos programas, todo lo que usted ha escuchado en ya más de año y medio, Julio, y esto ustedes pueden escucharlos, ahí están todos los segmentos completos y esperamos sus comentarios, que ustedes nos reporten, hermano, esto está precioso, el Señor me habló de esto fue muy útil, y los animamos para que ustedes nos puedan escuchar, pero también comentar. Y aprovechando, hermano, también la oportunidad para saludar a la Iglesia Nazaret, donde es pastor el hermano Walter Heidenreich, que se encuentra en Guatemala. Un saludo para ellos en esta noche. Esperamos que nos estén escuchando por ahí, que estén atentos ahí en lo que el Señor tenga. Yo sé que ellos están escuchando y con el favor de Dios estaremos este viernes juntos allá en la ciudad de Guatemala, la Iglesia Nazaret, con su pastor, el hermano Walter Heidenreich. Pero también la próxima semana, o sea, comenzando el lunes 3 de noviembre, es el seminario en Ministerios Hebrón en Guatemala. Y nosotros invitamos, si usted no puede ir a Guatemala, ese seminario se estará transmitiendo por internet, por la página de Ministerios Hebrón, que es www.ministerioshebrón.com. Y usted puede escucharlo en las noches. La enseñanza es lunes, martes y jueves a las 6:45 de la tarde, y las mañanas la enseñanza es de martes a viernes a partir de las 8:30 horas en la mañana. Así es que los instamos para que ustedes lo escuchen. Pero entremos en materia. Como siempre, agradecemos a nuestros operadores, don Ismael Ojeda y don José Luis Silva. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su trabajo. Pero entremos en materia, Julio. Hemos estado indagando, investigando acerca de los orígenes de Halloween. ¿Cómo fue que en la cultura occidental llegamos a tener una celebración tan gigantesca? Dicen las estadísticas que cada año se gastan más de 8,000 millones de dólares en estas fiestas.
Entonces, sí es un auge, es una bonanza para los negocios, pero haciendo ganancia de algo que tiene un origen nefasto, en el propio abismo. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo es que incluso hermanos nuestros, cristianos, se atreven a acercarse, a coquetear, a celebrar, a participar en esto que es del Satanás, del enemigo? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, la Biblia menciona que esto es abominable delante del Señor, el hecho de tener una mezcla. El origen real es una mezcla, con ciertas intenciones, con ciertos intereses, los que promovieron esto originalmente, pero empecemos con platicar acerca de lo que es eso. Es una mezcla que es abominable para el Señor. Bueno, empecemos por esto entonces. Dios nos pide que cuando nosotros nos convertimos a Él, y si podemos ver en las Escrituras, en Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, Dios establece un antes y un después. Antes de conocer al Señor, nosotros andábamos en tinieblas, en todo tipo de perdiciones, pero una vez nosotros fuimos salvos por el Señor Jesucristo, entonces ya las cosas cambiaron. Pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Y dice ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, esto que estamos describiendo hoy, lo que vamos a ver acerca de Halloween, debe servir para amonestarnos a nosotros. No tengamos nada que ver con eso como hijos de luz. Que ni siquiera nos pongamos a indagar. Y Julio, si puedes compartir con la audiencia, ¿qué fue lo que tú sentiste cuando una vez ya habías visto material? ¿Qué pasó por tu mente para ya no seguir? Sí, recuerdo que le estaba comentando a usted, aún estando bajo la cobertura de mi pastor, porque fue una encomienda que me hizo, estar buscando material. Llegado el momento de estar checando los materiales, estuvimos ahí viendo y llegó un momento, sin profundizar tanto, sin llegar a tantos detalles, pero llegó un momento donde yo tuve que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya debo de parar hasta aquí, no tengo por qué meterme más allá. El Espíritu Santo creo que fue el que me dio la luz para decir, ¿sabes qué? Estás llegando al límite, a la orilla, estás llegando a ese punto donde si vas más allá puedes tener algún daño, algún perjuicio. Entonces, yo opté por terminar el estudio. Sí, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ya después le comenté a usted, eso fue lo que sucedió, pues, realmente. Algo muy similar me sucedió a mí. Porque si tú te metes a internet vas a encontrar multitud de descripciones, de definiciones, detalles pero cuando tú ya empiezas a pasar más tiempo, ay, no hay libertad en el espíritu. Y la verdad es que no debiéramos convertirnos en especialistas, en maestros acerca de Halloween. Lo estamos haciendo esta vez, lo estamos haciendo solo para amonestar al pueblo de Dios. Sí, lo mejor es profundizar en las verdades de Dios. Para eso me voy a permitir, hermano, leer Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Primera Tesalonicenses 1. En el capítulo 1, en el versículo 9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí hablamos de una conversión de los ídolos a Dios. O sea, Dios claramente está diciendo el antes y el después.
cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando estábamos como esclavos de Satanás sirviendo a los ídolos, eso era antes de conocer a Cristo. Pero cuando nosotros ya llegamos a Cristo, entonces nos tenemos que volver de ellos. El problema es que muchas religiones se han esforzado por hacer mezclas. Ese problema se encuentra porque si se encuentran dos culturas, pensando por ejemplo en cuando los españoles vinieron aquí a América, las poblaciones prehispánicas que estaban habitando aquí, estamos hablando de los aztecas, los mayas, los incas, todos ellos tenían su set de creencias, sus religiones bien enraizadas. Pero vinieron los conquistadores, ellos vinieron con una religión diferente, el cristianismo católico, y ellos traían la consigna de convertir a los pueblos originales de aquí de América, o a donde ellos llegaran. También llegaron a Filipinas, entonces no es solo América. Pero cuando ellos llegaron, se toparon con que pues tenían que convertir a los nativos, a los locales. Y lo que hicieron, en muchos casos, fue unir varios elementos de las religiones existentes en América prehispánica. Muchas religiones lo hacen, pero nosotros con lo que tenemos contacto es con el catolicismo y las religiones locales. Cuando hicieron eso, prácticamente están fusionando dos religiones en una. Una mezcla. Esto en términos filosóficos o en términos de estudio de religiones comparadas y eso se llama sincretismo, el sincretismo religioso. ¿Tienes una definición de eso? Sí, hermano, mire, el sincretismo religioso es un proceso donde los individuos pertenecientes a diferentes culturas o a diferentes religiones se abren, sobre todo de sus valores, acerca de sus valores. Abren sus valores, abren su mentalidad, intercambiando esos valores e intercambiando las costumbres. Este concepto basa su creencia, o basa sus creencias más bien, diciendo que todas las religiones son iguales, pero con distintos ropajes. Esa es la premisa que ellos manejan. Esa famosa premisa de que todas las religiones llevan a Dios. Ajá. Y realmente es algo que sirve para que muchas personas estén, no, yo soy bueno, la religión que yo sostengo es buena, y al fin todos vamos a ir al cielo, todos vamos a vivir felices como una gran familia, pero la verdad es que no es así. Creo que nosotros tenemos que ser claros en que Dios ha dado un solo mensaje y el camino que Él ha puesto para nosotros, el camino que Él ha puesto para su pueblo, para sus hijos, Él lo ha puesto y nosotros no tenemos que hacer ninguna componenda con otras religiones, con el pecado realmente, hacer componendas. Ajá, mire, déjeme leo, por favor, me permite leer nada más. 2 Corintios en el capítulo 6. 2 Corintios 6. En el versículo 16 dice así. Un pasaje muy famoso, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea que está estableciendo una diferencia, una separación, y Dios dice, salid de en medio de eso. O sea, cuando Dios nos llama a su reino, nos está diciendo, sal de ahí y vente al reino. Y yo quiero leerles lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Dice Deuteronomio 18, comenzando con el versículo 9.
cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, claramente las Escrituras están diciendo, no tienes nada que ver con hechicería, con adivinación, con sortilegios, con encantamientos, nada de esto que aparece aquí. Los cristianos deben promoverlo. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos. No vas a tener ídolos, no vas a darle tu voluntad a nadie ni a nada más. Sí, recordemos también el comentario que hacíamos la vez pasada, hermano, de que como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto había también todo esto. Claro. Todas estas cosas estaban ahí. De hecho, el Señor los... Sí, en Éxodo menciona que Faraón llamó también a sus magos y a sus hechiceros para que hicieran encantamientos, y lo hicieron. Ajá, sí. En este caso, el Señor los insta a salir de ahí de Egipto en el primer éxodo, porque ahorita vamos a hablar de otro éxodo que sucede más adelante a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí, y solo un paréntesis, los oyentes están oyendo al final, o en el fondo nuestro, están escuchando un canto en varias versiones. Es un himno, pero de los más antiguos, del siglo XVI, que el Señor se lo dio a Martín Lutero, hablando de un segundo éxodo, y es Castillo fuerte es nuestro Dios. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de Halloween, 31 de octubre, y qué sucedió en 1517. Pero volviendo a lo que decías de que en Éxodo o en Egipto, el pueblo de Israel, los hebreos, habían visto de primera mano lo que era la hechicería. Y cuando Dios les da instrucciones para la tierra que van a tomar, les dice, ahí también va a haber hechicería, pero ustedes no tienen que ver nada con esos hechiceros. Pero ¿qué es lo que ha pasado en nuestro tiempo, Julio? El problema es que nosotros nos hemos desensibilizado a esta cuestión de la hechicería. ¿Qué es lo que ha pasado desde que tú y yo nacimos? Desde antes de eso, pero cuando éramos niños escuchábamos cuentos de hadas. Ah, ahí viene tu hada madrina. Ay, ahí viene una bruja buena. Esas son las hadas. Ahí viene una bruja mala. Por ejemplo, Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel. Fíjate que en Guatemala encontré yo una vez un colegio en una de las zonas ahí cerca de la capital, un colegio que se llamaba Colegio Cristiano Hansel y Gretel. Mira. Y Hansel y Gretel terminaron así porque los convirtió así una bruja. Pero era un colegio cristiano. ¿Cómo puede caber en una mente cristiana que tú, como si nada, estés tratando a las brujas, los hechiceros? Hoy en día, tristemente, todos son muy llevados por Harry Potter. Y Harry Potter lo que es un brujo, un aprendiz de brujo en una escuela con un montón de brujos y de hechicerías, y toda la población diciendo, ay, es que es un libro, es una película, son tan conocidos, son tan famosos, que yo también quiero leerlo, yo también quiero verla, yo quiero participar de eso, y no estamos prestando atención a lo que Dios nos dice. No tengas nada que ver con hechicería, con brujos, con adivinos. Sí, estamos llegando al tiempo donde el mismo sincretismo que estamos platicando aquí, hermano,
está volviendo la historia a repetirse en nuestros días. Nuestros valores están siendo puestos en una mezcla con lo de esto que está sucediendo. Y nuestras convicciones, si tenemos convicciones, están siendo probadas. Porque, ¿qué pasa? Si hay niños que asisten a la escuela y les dicen, es que en la escuela le pidieron que se disfrazara. ¿Y qué van a estar celebrando? Bueno, pues es que es una fiestecita y van a estar divirtiéndose. No. Si tú tienes convicciones de que el camino que Dios te ha mostrado es la verdad, tú tienes que permanecer firme en eso. Pero vamos a tomar un pequeño descansito y vamos a retomar este tema y vamos a ver cómo fue que se inició esa celebración de Halloween. Regresando. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y estamos viendo cuáles fueron los orígenes de Halloween. Debemos marcar 3 fechas clave que se celebran anualmente. El 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos.
En inglés, ese día lleva el nombre de All Hallows Day. En otras palabras, el día de todos los santos. El 2 de noviembre, eso fue el 1 de noviembre. El 2 de noviembre es el Día de los Difuntos o Día de los Muertos. Entonces, estos 2 días fueron establecidos por los religiosos en el siglo XIII por 2 posibles motivos. El Día de Todos los Santos, si se había quedado algún santo sin celebrar. El santoral ya se había llenado mucho, pero existía la posibilidad de que no se hubiera hecho la celebración por uno de los santos. Y para el Día de los Difuntos, para dar la oportunidad de que los difuntos pudieran ser redimidos. Entonces, la víspera de Todos los Santos, y para aquellos de ustedes que no saben qué es la palabra víspera, es el día anterior de Todos los Santos, es el 31 de octubre. Entonces, al 31 de octubre en inglés se les llamaba All Hallows Eve, o sea, la víspera de Todos los Santos. All Hallows Eve, Hallows Eve, Halloween. Ese fue el origen y la derivación, cómo se llegó a este vocablo Halloween. Entonces, en esos primeros siglos de la era cristiana, la Iglesia Católica quería que los pueblos celtas, gálicos y británicos entraran al catolicismo. Estos eran pueblos a donde había llegado el Imperio Romano y obviamente también había llegado el cristianismo, pero ellos tenían que buscar una forma de que fuera aceptado. Entonces, adaptaron distintas fiestas. Estamos hablando las fiestas de Semana Santa, las fiestas de Navidad y la fiesta de Halloween, de Todos los Santos y de Todos los Difuntos, una fiesta de origen celta, de los celtas, y la convirtieron en una fiesta para la Iglesia Católica. Ahora, los celtas adoraban al dios Samhain. Esa es la pronunciación, se escribe Samhain, pero se dice Samhain. Y lo adoraban en la fiesta del final de la cosecha, al final del año. Esto a partir del equinoccio de otoño, que es el 22 de septiembre, a partir de ese equinoccio contaban 40 días. Y así se llega al 31 de octubre. Ese día, el 31 de octubre, los celtas tenían esa fiesta, esa celebración, pero ¿qué sucedía en ese tiempo? Como los celtas creían en la reencarnación, ellos creían que al final del año los espíritus malos iban deambulando buscando almas que poseer para un año más. Habían terminado su posesión de un alma, entonces los demonios, los espíritus malos buscaban otra alma que poseer. Y por eso es que la gente se disfrazaba de bruja, o de espanto, o de demonio, para que los espíritus malos pasaran de largo, creyendo que esos seres ya estaban poseídos. Entonces lo que hacemos, lo que hace la gente en el mundo actualmente, que aparentemente es algo muy inofensivo, aparentemente infantil, es una fiesta. Sí. Salgamos a pedir dulces Sí. y visten a los niños, a las niñas, inclusive los padres mismos van vestidos de duendes, de fantasmas, de brujas, y a lo que aparentemente es algo infantil, es muy inocente, es una fiesta, como dice usted. La insensibilidad de la gente está a todo el tope, a todo lo que da. Sí, y alguien podría decir, están pecando de incautos, pero una vez nosotros nos ponemos a investigar y a escarbar un poquito, uno llega a la conclusión, no, si yo soy un hijo del Dios viviente, yo no puedo estar celebrando la muerte
ni los muertos. Sí. Ahora, a los oyentes les decimos, ustedes pueden muy bien consultar y constatar que cada elemento de la celebración de Halloween fue tomado de los celtas o de los irlandeses o de los norteamericanos, los disfraces, las calabazas iluminadas, el jueguito de eso de trick or treat, se dice en inglés, el truco o dulce, eso de pedir comida, eso de pedir un caramelo, un dulcito, eso también tiene esos orígenes ahí. Y todos esos elementos son elementos parte de esa fiesta pagana del dios Samhain. Ahora bien, la influencia de los celtas no se quedó allí. No fue únicamente que bueno, se pasó una fiesta, sino que aún en tiempos modernos, los satanistas, los brujos y los hechiceros aumentan su actividad demoníaca el 31 de octubre. Ese día es para ellos mismos lo declaran así, el día de mayor actividad en lo espiritual. Sí, nada más para completar su información, hermano, este día, el 31 de octubre, para ellos es el fin del año y el año nuevo para este tipo de personas, satanistas, brujos y hechiceros. Y es el tiempo cuando ellos confluyen para hacer una reunión, para intercambiar la sabiduría que ellos llaman, entre comillas, los hechizos y todo eso. Pero ese día de fin de año para ellos y año nuevo es el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y es cuando están todos reunidos para hacer este tipo de intercambios, porque ellos le llaman sabios, no se llaman hechiceros, no se llaman. Ellos mismos se hacen ver como sabios. Sí. E intercambiar todo este tipo de hechizos y cosas de estos. Pero te das cuenta, Julio, cómo de una forma sigilosa, muy velada, Satanás ha logrado que se convierta esto en algo aceptado por toda la población, por todas las culturas occidentales. Poquito a poco se celebra más y más este punto. Ahora, queremos ver un punto aún más importante, y por eso es que estamos escuchando Castillo Fuerte en el fondo. Martín Lutero, estamos hablando de los años finales de 1400, principios de 1500. Sí. Él fue testigo de los desórdenes y de los excesos en la iglesia prevaleciente en aquel tiempo. Y él veía cómo lucraban con la esperanza falsa de salvación. Él vio que precisamente en la época del Día de los Muertos y del Día de los Difuntos, era cuando la iglesia vendía más indulgencias y más bulas, porque la iglesia sabía que la gente quería salvar a sus seres queridos difuntos. Entonces, por eso dije yo, una esperanza falsa de salvación. Ese día fue establecido para decir, ay, mi ancestro, mi antepasado, él murió fuera del camino de Dios, entonces yo voy a comprar esta indulgencia para poder rescatar su alma. Sí, al margen de lo que comenta, hermano, también quiero comentar yo lo siguiente. En ese día, el 31 de octubre en la noche, es cuando la gente pensaba que el mundo de los muertos tenía acceso a regresar. Entonces ese concepto lo aprovecharon la gente católica, la Iglesia Católica lo aprovechó para lucrar con esta esperanza de una falsa salvación, donde podían traer a los muertos del más allá para acá pagando una cantidad de dinero. Bueno, ¿verdad? También de acuerdo a la historia de la Iglesia, literalmente había muchos emisarios papales que eran enviados para recolectar fondos. Y creo que esto lo platicamos, cómo era que además de ofrecer las falsas esperanzas, recolectaban dinero para construcciones, para vivir una vida de opulencia,
Entonces, Martín Lutero, él no fue el único que vio esto, pero cuando vio estos desórdenes, cuando vio estas inmoralidades, esta falta de santidad, falta de vocación para Dios, él comenzó a levantar su voz. Decían de un sacerdote llamado Johann Tetzel. Johann Tetzel, y él hacía giras para recolectar dinero y decía... ¿te acuerdas lo que decía para recaudar dinero? Sí, la frase favorita de él, de este fraile dominico, es, la voy a leer así como está, dice: en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el ánima del purgatorio. Esta frase nos muestra claramente el espíritu corrompido de la Iglesia Católica. En aquel tiempo estaba esa depravación. Y Lutero vio que en esa época del año, o sea, el 31, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, era la época del año de mayor depravación espiritual. Y por eso fue que el 31 de octubre de 1517, fíjate, 31 de octubre de 1517, en otras palabras, en la víspera de cuando supuestamente iba a haber mayor venta de indulgencias, él colgó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y una de las cosas que cubría esas 95 tesis era que la iglesia no debía estar traficando con la salvación. De esa cuenta, la iglesia luterana celebra el día de la Reforma, el 31 de octubre, o un domingo antes o un domingo después. Entonces, creo yo que como cristianos, nosotros debiéramos ver con tremendo regocijo que Dios se movió en esas fechas. En 1517, Dios puso ese celo ardiente en el corazón de su siervo, un hombre de Dios verdaderamente, Martín Lutero, para que él se alzara, se levantara y dijera: esto no es el camino de Dios. Y ese 31 de octubre, cuando supuestamente había mayor actividad espiritual en lo negativo, ese 31 de octubre se levantó un clamor para un nuevo amanecer para la iglesia. Sí, lo que ahorita comentábamos en el segundo éxodo que comentábamos, en el momento en que, bueno, lo vamos a dejar ahorita para una pausa, ¿verdad, sí, hermano? Para que lo podamos cubrir más detenidamente. Descansemos un momentito. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos en la recta final de este programa Eleva tu visión y estamos examinando los orígenes de Halloween, pero también los orígenes de la Reforma Protestante. Julio, ¿por qué Martín Lutero escogió colgar sus 95 tesis precisamente en esa catedral de Wittenberg? Bueno, la elección de Lutero es muy significativa. Las puertas de esa iglesia que estaban ubicadas en Alemania es tremendamente significativo porque era una especie de museo. Ahí esa iglesia. Un museo. Era una especie de museo donde estaban resguardadas ídolos, estatuas, entre comillas, santas. Reliquias, ajá. Todo ese tipo de cosas religiosas, falsas, huecas, pero al fin religiosas para ellos. Como dato, podemos decir que ahí en esa iglesia tenían hasta la paja del pesebre donde nació el Señor Jesús. Ahí tenían un montoncito de paja para que guardadas en ¿cómo se llaman? En escaparates, en vitrinas. Ajá. Tenían, por ejemplo, el cadáver de un niño de los niños inocentes que murieron en la época de la persecución de Herodes. De Herodes también se dice que estaba ahí un cadáver de un niño de esos. Ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas se abría esta iglesia una vez al año para que los feligreses pudieran contemplar todo este tipo de objetos, de reliquias. Claro que con una indulgencia, si usamos iba atado una cosa con otra. Sí, no se podía perder la oportunidad de agrandar los cofres. Uh-huh. Entonces, el hecho de contemplar los feligreses, según la Iglesia Católica, ese contemplamiento ejercía una redención de los pecados de la gente que iba ahí y se quedaba contemplando la Virgen o la estatua o el santo o la paja uh-huh. o el niño, y ya con el solo hecho de contemplar ellos salían tranquilos, uh-huh. Limpios entre comillas, uh-huh. pagando uh-huh. su suma de dinero. Sí, como decimos, falsas esperanzas. Así es, uh-huh. así es. Pero ese era uno de los engaños que la Iglesia Católica ejerció ahí. Y por eso decía yo que es muy significativo que Martín Lutero escogió precisamente las puertas de esa iglesia. Creo que en honor a la verdad debemos explicar esto en cuanto a Martín Lutero. Su intención no era fundar una religión nueva o diferente. Su intención era reformar desde dentro la iglesia existente en ese tiempo. Ajá. Pero se topó con el rechazo rotundo uh-huh. de las autoridades eclesiásticas en ese tiempo y él se negó a renunciar a sus exigencias y le decían a él: tú tienes que renunciar a eso que has escrito, que has predicado, que has dicho. Pero él se rehusó a hacerlo. De hecho, ¿cómo se le dice? Cuando lo reunieron, uh-huh. hablaron con él, uh-huh. intentaron hacer un sincretismo, si lo queremos usar otra vez la misma palabra. Sí. Y él rotundamente dijo: no, todo lo que estamos, no puede haber un acuerdo entre los dos. Tenemos que de hecho fue el expulsado, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero gracias a Dios que este hombre, Martín Lutero, fue un hombre guiado por el Señor. Dios se estaba moviendo y creo que tenemos que ver que la mano de Dios se estaba moviendo incluso en las fechas. Él fue el quien puso en el corazón de Martín Lutero que se hiciera en estos tiempos específicos. Pero vemos que cuando hay mayores tinieblas, y con eso comenzábamos en Efesios capítulo 5, cuando hay mayores tinieblas, la luz de Cristo irrumpe para traer salvación y un día nuevo.
cuando la oscuridad de la noche es más densa, viene un día nuevo de redención. Y desde que fuimos conscientes de esta fecha 31 de octubre, como el día cuando Dios inició la restauración de su iglesia con Martín Lutero, ha sido un motivo para acercarnos a Dios con gratitud. Entonces, en vez de salir a contaminarnos con las celebraciones paganas con los impíos, nosotros damos gracias a Dios. Recuerdo yo bien que estando allá en Guatemala, en una ocasión invitaron al coro Hebrón, que fue quien cantó Castillo Fuerte aquí en el primer canto, y era un 31 de octubre. Era una presentación en una iglesia que quería recordar el día de la Reforma. Y no se mencionó nada de Halloween, pero cuando nosotros estábamos platicando con los demás miembros del coro, dijimos, qué glorioso, qué precioso es el Señor, cómo hace sus caminos perfectos. Y Julio, empezabas a mencionar algo acerca de un segundo éxodo. ¿Cómo podemos ver esto de un segundo éxodo? Sí, porque cuando está Lutero clavando estas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, es otro llamado que hace el Señor a lo largo de la historia, así como lo hizo con el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando el Señor los invitó a salir de la hechicería, de la brujería de Egipto. Y en este caso viene siendo otro ejemplo más que está registrado en la historia, donde el Señor llega siempre a tiempo con su mano poderosa para ejercer a favor de los suyos, sí. El Señor siempre. Es que el pueblo de Dios prácticamente salió de tinieblas y esclavitud, volvió a salir en 1521. Y realmente hay otros paralelos, no solamente la salida de la esclavitud a la libertad, sino también, fíjate, como mencionabas tú que en Éxodo, en Egipto, había idolatría y había hechicería, y Dios les dijo que cuando entraran a Canaán, iba a haber también allí hechiceros, agoreros, adivinos, sortílegos y eso. Lo mismo sucede con la iglesia en la actualidad. En 1517 sí. Estaba toda ese lucro, esa ganancia con las cosas religiosas. Lo mismo está sucediendo ahora. Entonces, Dios nos da esa misma advertencia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Solo quiero leer otra vez, para terminar, Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 11 de Efesios 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y eso es lo que queremos hacer esta noche nosotros con el pueblo de Dios. Amado oyente, si tú nos estás escuchando y tú tienes un corazón para el Señor, en tu corazón debe haber una reprobación para las celebraciones de los muertos, de los santos, de las ánimas y de Halloween. Tiene que haber un rechazo en tu corazón y tú tienes que escoger el camino de Dios. Y quiero terminar el programa esta noche con una pregunta. ¿Qué vas a hacer este viernes 31 de octubre? Julio, pues nosotros tenemos oración en la iglesia, pero ¿tú qué vas a hacer este viernes 31 de octubre? Yo creo que vamos a ir a la iglesia, a la oración, pero vamos a tener un corazón agradecido con Dios por este hombre, Martín Lutero, que marcó la historia a beneficio de nosotros los cristianos. Amén. ¿Sabes qué les recomiendo yo a nuestros oyentes? Les recomiendo, demos gloria a Dios. Amén. Porque Dios levantó a un reformador, a un libertador, un 31 de octubre de 1517. Allí empezó un día nuevo para la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que no Halloween, y sí gracias a Dios por su salvación.
Gracias, Julio. Que Dios me los bendiga. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.